¿Y si te dijera que las estrellas más carismáticas de la época de oro del cine mexicano ocultaban horrores que ni siquiera imaginabas? Sus vidas privadas estaban llenas de pasiones, secretos y tragedias, y los papeles en pantalla solo reflejaban una parte de su oscura realidad. En esta segunda parte nos adentraremos en esas historias ocultas que los convirtieron en leyendas y en prisioneros de su propia fama. Carlos López Moctezuma. Hay rostros que nacen para ser amados y hay otros que parecen tallados por el destino para ser despreciados. El rostro de Carlos López Moctezuma pertenecía, sin duda, al segundo grupo. Cuando él aparecía en pantalla, con esa mirada afilada, esa sonrisa torcida que era más una mueca de desprecio, y esa voz grave que podía helar la sangre, el público sabía que la tragedia era inminente. Él no interpretaba al mal, él era el mal. Se convirtió en el cacique abusivo de Río Escondido, en el usurero sin escrúpulos, en el traidor que apuñalaba por la espalda al héroe. Su habilidad era tan descomunal, tan visceralmente creíble, que México entero aprendió a odiarlo con una pasión casi personal. Pero aquí es donde la historia se vuelve compleja. El verdadero tormento de Carlos López Moctezuma no era interpretar al monstruo, sino vivir con las consecuencias de hacerlo demasiado bien. Se cuentan por decenas las anécdotas de cómo, al caminar por la calle, la gente cruzaba la acera para evitarlo. Las señoras le lanzaban insultos en el mercado, los hombres lo miraban con un rencor genuino, incapaces de separar al actor del arquetipo que representaba. Imagina por un momento la soledad que eso implica, ser aplaudido por tu talento, pero repudiado por tu rostro. Ser el mejor en tu oficio y que tu recompensa sea el desprecio silencioso de tus compatriotas. Cada día, al salir de casa, él no era Carlos, el esposo y padre, era el villano de la película de anoche. Lo que pocos sabían, y lo que constituye su verdadera tragedia oculta, es que detrás de esa máscara de maldad se escondía un hombre de una cultura y una sensibilidad extraordinarias. Era un ávido lector, un intelectual que hablaba varios idiomas, un hombre de familia descrito por sus seres queridos como la persona más gentil y bondadosa que habían conocido. Amaba la poesía y la ópera. Era, en esencia, todo lo que sus personajes no eran. Su lado oscuro, por lo tanto, no era una maldad inherente, sino una paradoja existencial. Era el prisionero de su propio talento, un hombre bueno condenado a llevar por siempre la corona del villano más odiado de México. Su mayor triunfo en el cine fue también su condena personal, un recordatorio constante de que, para el público, su verdadero yo nunca sería tan real como el monstruo que veían en la pantalla. Y mientras él sonreía con amabilidad en su casa, el resto del país seguía odiando al fantasma que él había creado con tanto esmero. Fernando Soler. Si Carlos López Moctezuma era el villano de la nación, Fernando Soler era su patriarca. El padre de hierro, el pilar moral, la figura de autoridad incuestionable cuya palabra era ley. Como cabeza de la dinastía actoral más importante de México, los hermanos Soler, Fernando no solo interpretaba a estos hombres, él encarnaba la idea misma del control y el orden en una sociedad profundamente conservadora. En películas como la icónica Una familia de tantas, su personaje de padre déspota, que rige su hogar con puño de acero y se opone a la felicidad de sus hijos en nombre de la tradición, no era solo un papel. Era un espejo de la realidad de miles de hogares mexicanos, y su actuación era tan poderosa porque se sentía absolutamente real. Pero, ¿dónde terminaba el personaje y comenzaba el hombre? Ese es el centro de su oscuridad. El peso de ser un Soler era inmenso. No solo se esperaba de él la perfección actoral, sino que asumió, por derecho propio, el rol de guardián del legado familiar. Esto generó una dinámica compleja con sus hermanos. Mientras Domingo era el galán, Andrés el genio versátil y Julián el director, Fernando era el patriarca, tanto dentro como fuera de la pantalla. Fuentes de la época y biografías posteriores sugieren que esta jerarquía no era ficticia. Su personalidad, descrita como fuerte y a veces inflexible, pudo haber creado tensiones y rivalidades silenciosas dentro del clan. ¿Sentían sus hermanos la misma presión autoritaria que sus personajes ejercían en la ficción? La sombra de Fernando Soler es más sutil, pero no menos profunda. Es la sombra del hombre que se fusiona con su arquetipo. Se convirtió en el símbolo de un México patriarcal y rígido, y la pregunta que resuena es cuánto de su ideología personal se filtraba en esos roles. No era un villano en el sentido clásico, pero su oscuridad radica en la representación de una forma de tiranía doméstica, una autoridad sofocante que, en nombre del honor y la familia, podía aplastar la individualidad y la felicidad. El peso de su apellido y el de la imagen que proyectaba lo encerraron en una prisión dorada, la del hombre que siempre debía ser el pilar, el juez, el patriarca. Quizás, en la soledad de su estudio, alguna vez se preguntó si había espacio para el hombre detrás del monumento que él mismo había construido. Tito Junco. Algunos actores interpretan. Tito Junco, en cambio, ardía.
Verlo en pantalla era como asomarse al cráter de un volcán a punto de hacer erupción. No había método ni técnica visible, solo una furia, una pasión y una crudeza que parecían brotar de un lugar muy profundo y oscuro de su ser. Era el hombre violento del cine negro, el amante febril, el personaje de moral ambigua que vivía al borde del precipicio. Su energía era tan magnética como aterradora, y la industria pronto descubrió que esa intensidad no era un interruptor que se apagaba cuando el director gritaba corte. La leyenda de Tito Junco está plagada de historias sobre su temperamento indomable. Se hablaba de enfrentamientos a gritos con directores, de conflictos con otros actores que traspasaban lo profesional. Vivía su vida con la misma falta de filtros con la que actuaba. Si amaba, amaba con una pasión que lo consumía todo; si odiaba, su desprecio era un arma afilada. Su existencia parecía una extensión de esas películas del cine de arrabal que protagonizaba, un mundo de pasiones bajas, traiciones y peleas a puño limpio. No estaba interpretando a un personaje del bajo mundo, él entendía ese mundo, su lenguaje, su violencia y su desesperación. Su colaboración con Luis Buñuel en El Ángel Exterminador es quizás el mejor ejemplo de su naturaleza. Buñuel, un maestro en explorar las profundidades de la psique humana, vio en Junco no a un actor, sino a una fuerza primordial, un catalizador del caos. La delgada línea entre el hombre y el actor se borró por completo en su carrera. La pregunta que queda flotando es si su actuación era una forma de arte o una terapia de choque. ¿Estaba usando el cine para exorcizar a los demonios que lo atormentaban en la vida real? Su oscuridad no es la de un villano calculador, sino la de un hombre abrumado por la intensidad de sus propias emociones, un alma en llamas que encontró en la pantalla de plata el único lugar donde su incendio podía ser llamado arte y no destrucción. José Elías Moreno. La historia de José Elías Moreno es diferente. No es una historia de demonios internos o de una personalidad conflictiva, sino una que nos recuerda la fragilidad de la vida y cómo el destino puede escribir el guión más cruel de todos. Era conocido como uno de los actores más sólidos y respetados de su generación. Su voz, un trueno capaz de transmitir autoridad, bondad o una amenaza escalofriante, era su sello distintivo. Podía ser el militar honorable, el padre comprensivo o el villano sofisticado. Pero antes de que su legado quedara sellado por la tragedia, nos dejó una de las joyas más extrañas y perturbadoras del cine mexicano. En 1959, protagonizó Santa Claus, una película que, bajo su apariencia infantil, es una obra surrealista y profundamente bizarra. En ella, su Santa Claus no es solo un bonachón que entrega regalos, es una figura casi divina que lucha en los cielos contra un demonio llamado Precio, enviado por el mismo Lucifer para corromper a los niños de la tierra. La película es un viaje psicodélico que incluye a un Merlín que trabaja para Santa y laboratorios celestiales. Este papel, tan alejado de su imagen seria, revela una faceta audaz y sin miedo al ridículo, un actor dispuesto a explorar los límites más extraños de su oficio. Pero esta extraña película sería solo un preludio de la verdadera oscuridad que se cernía sobre su vida. El 5 de julio de 1969, mientras viajaba en automóvil con su familia por la carretera de Cuautla, ocurrió lo impensable. Una tormenta brutal, un camino traicionero y un instante de mala suerte provocaron un accidente devastador. José Elías Moreno y su esposa, Beatriz, perdieron la vida en el acto. Sus hijos, que también viajaban con ellos, sobrevivieron milagrosamente pero con heridas graves. La noticia cayó como una bomba sobre México. El hombre de la voz de trueno había sido silenciado para siempre, no por un villano de película, sino por la cruda y arbitraria mano del azar. Su tragedia no fue una decadencia lenta, sino un corte abrupto, un final brutal que dejó a todos con la sensación de una obra inacabada. Su legado quedó marcado para siempre por ese último acto, convirtiéndolo en un ícono trágico cuya muerte nos recuerda que, a veces, las historias más oscuras no suceden en la pantalla, sino en un tramo solitario de carretera en una noche de lluvia. David Silva. Si la época de oro necesitaba un héroe para el pueblo, un rostro que representara la lucha, la dignidad y la tenacidad de la clase trabajadora, ese rostro fue el de David Silva. Con su físico atlético y su mirada honesta, se convirtió en el ídolo del arrabal. Fue el taxista, el obrero, el músico de barrio, y sobre todo, fue el inolvidable boxeador de campeón sin corona, la historia del chico de barrio que llega a la cima a base de puro coraje. David Silva no interpretaba al pueblo, él era el pueblo en la pantalla. Representaba la esperanza de que, sin importar lo bajo que uno cayera, siempre era posible levantarse de la lona. Pero la gloria, especialmente la que se gana con el cuerpo y la juventud, es efímera. La oscuridad en la historia de David Silva es la del lento y doloroso olvido. A medida que la época de oro llegaba a su fin en los años 60, los gustos del público cambiaron. El tipo de héroe que él representaba fue reemplazado por luchadores enmascarados y comedias más ligeras.
La industria que lo había convertido en una leyenda, de repente, ya no tenía papeles para él. El campeón que había llenado los cines ahora luchaba por encontrar un lugar en un mundo que ya no lo reconocía. Sus últimos años son el crudo epílogo de una historia de éxito. Enfrentó dificultades económicas y problemas de salud que fueron una sombra de sus días de gloria. El hombre que había interpretado a un campeón invencible ahora enfrentaba a un oponente contra el que nadie puede ganar, el tiempo. Su lado oscuro es una de las historias más melancólicas del cine mexicano. Es la tragedia del héroe olvidado, el reflejo de una industria que crea y destruye ídolos con la misma facilidad. David Silva nos dio la ilusión de la victoria, del triunfo del desvalido, pero su propia vida terminó siendo un recordatorio amargo de que, en el mundo real, no todos los campeones tienen un final de película. El aplauso del público se desvaneció, dejándolo solo en su esquina, peleando el último round contra el silencio. Adalberto Martínez Resortes. La risa de Resortes era un tesoro nacional. Su cuerpo elástico, su baile sincopado y su carisma arrollador lo convirtieron en el cómico del pueblo, la personificación de la alegría y la picardía del barrio. Verlo en pantalla era una garantía de evasión, un antídoto contra la tristeza. Era un torbellino de energía positiva, un hombre que parecía no haber conocido un solo día de pena en su vida. Pero la comedia, a menudo, es una máscara. Y detrás de la sonrisa de Adalberto Martínez se escondía un abismo de dolor tan profundo que es casi imposible comprender cómo encontraba la fuerza para seguir haciendo reír a los demás. Su vida fue marcada por la tragedia de una forma casi shakespeariana. El golpe más devastador llegó cuando su hija mayor, fruto de su primer matrimonio, falleció en un terrible accidente aéreo. Perder a un hijo es una herida que nunca cicatriza, un dolor que redefine la existencia de una persona. Años más tarde, el destino volvería a golpearlo con una crueldad inaudita cuando su segunda esposa también terminó con su propia vida. Imaginen la fortaleza que se necesita para levantarse de la cama cada mañana cargando ese peso, y no solo eso, sino subir a un escenario o ponerse frente a una cámara con la única misión de provocar la carcajada. Aquí yace su verdadera y desgarradora degeneración, no una de carácter, sino la desintegración emocional que combatió toda su vida. Su comedia frenética, casi desesperada, puede ser vista no solo como un talento, sino como un mecanismo de supervivencia. El baile, el chiste, el movimiento constante eran una forma de huir, de mantenerse un paso por delante de la oscuridad que lo acechaba. Era el arquetipo del payaso triste hecho carne y hueso. Cada risa que provocaba en el público era quizás un intento de ahogar el eco de su propio llanto. Su legado es doble, nos dejó un tesoro de comedia inolvidable, pero también nos enseñó la lección más agridulce de todas, que a veces, las personas que más nos hacen reír son las que más necesitan un abrazo. Andrés Soler. Pertenecer a la realeza tiene sus privilegios, pero también sus maldiciones. Andrés Soler nació en el corazón de la dinastía actoral más célebre de México, pero vivió perpetuamente un paso detrás de sus hermanos. Mientras Fernando era el patriarca y Domingo el galán, Andrés era el genio silencioso, el actor de carácter, el pilar sobre el que se apoyaban las grandes estrellas. Fue, sin lugar a dudas, el más versátil de todos los Soler. Podía hacerte reír a carcajadas como el borrachito simpático, o provocarte un escalofrío como un villano calculador y rastrero. Su registro era prácticamente infinito, pero rara vez le dieron la oportunidad de ser el centro de la historia. Su oscuridad es la del talento no correspondido, la frustración de saberse un gigante artístico en un mundo que solo le ofrecía papeles secundarios. Imagina la presión de llevar el apellido Soler y, al mismo tiempo, sentir que nunca alcanzas el mismo estatus que tus hermanos. No se trataba de una falta de talento, al contrario, su habilidad era tan camaleónica que quizás los directores lo veían como el ingrediente perfecto para hacer brillar a otros, en lugar de ser la estrella principal. Era el actor que todos los directores querían tener, pero no el que ponían en los carteles. Su rebelión contra este destino no fue de gritos ni de escándalos, sino una rebelión silenciosa y digna. Dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, fundando su propia academia de actuación. Era como si, al no poder ser siempre el protagonista en la pantalla, decidiera convertirse en el mentor de toda una nueva generación de actores, transmitiendo un conocimiento y una pasión que quizás sentía que no podía desplegar por completo en sus propios roles. Su lado oscuro es la melancolía del genio en la sombra, la historia de un hombre que, a pesar de aparecer en cientos de películas, quizás murió con la sensación de que el mundo del cine nunca llegó a ver la verdadera magnitud de su talento. Fue el rey secreto de una dinastía que coronó a otros, un maestro cuyo mayor legado no está solo en sus películas, sino en las carreras que ayudó a forjar desde la discreción de un salón de clases.